Que yo te digo una cosa, que para el que le gusta la política, este fin de semana es, vamos, de no salir a la calle. De no salir a la calle. Porque hay entretenimiento. Esto es. Mira que no hay liga de fútbol este fin de semana, oye, pero esto para el que no le gusta. Para el que le gusta la política, esto es como la fase final del Mundial del Fútbol, ¿eh? Menudo fin de semana político interesante y vibrante tenemos en el mundo revuelto, porque este fin de semana, concretamente mañana, es la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas. M contra M, Sergio Massa contra Javier Milei, dos modelos completamente antagonistas de país que se enfrentarán este domingo en las urnas. Nos gustaría decir a esta hora que creemos que va a ganar este, pero es que tampoco te creas que lo sabemos. Tampoco te creas que lo sabemos muy bien, ¿eh? No te creas que tenemos muchas ideas. Sí sabemos que pase lo que pase, el lunes se va a levantar el país con mucha incertidumbre, con pocas certezas de lo que va a pasar en el futuro y con la misma crisis económica de siempre, con un, por cierto, 142% de inflación en un año. 142% de inflación en un año. Es en España un 3,5% y mira cómo estamos, o sea que imagínate. Pase lo que pase, Javier Milei contra Sergio Massa, pase lo que pase, los medios de comunicación, como siempre, van a tener algo que decir. Si nos quejamos a veces, o mucha gente lo hace en España, del ecosistema mediático, también es cierto que muchas veces los periodistas recibimos más hate del que realmente nos correspondería, ¿eh? No te creas que somos tan culpables. Pues si en España los medios son criticados por su polarización, en Argentina ya esto ya es el no va más. En Argentina es completa polarización. Hay un canal de reciente creación, no tiene más de 6-7 años, que en los últimos 2-3 años ha ganado bastante entidad como la versión argentina, la versión trasandina de la Fox News estadounidense, como el gran canal conservador donde todas las estrellas del periodismo conservador se dan cabida durante todas las horas para despotricar contra todo lo que pueda ser la izquierda o el progresismo. Es el canal del diario argentino La Nación, con una línea editorial, por cierto, bastante diferente al del diario argentino, ¿eh? O sea, periódico y televisión tienen caminos separados a la hora de expresar sus dudas y sus visiones sobre el mundo. En el canal de La Nación Más hay un presentador que destaca y que despunta especialmente. Nadie hace un programa político diario tan visto como el suyo. Se llama Jonathan Viales, una figura joven, hijo de uno de los grandes presentadores de la historia argentina de los programas informativos y de entretenimiento, como era Mauro Viale, que ha seguido más el camino del periodismo político, que en los últimos años solo gana adeptos, la verdad. Sus programas son programas muy críticos con el gobierno kirchnerista, programas claramente que podrían ser una oposición partidaria en algunos casos, y que cada vez tienen más seguidores. Una vez el gobierno de Alberto Fernández parece haber colapsado, incapaz de solucionar los graves problemas que enfrenta el país. Vamos a ver un vídeo donde se va a quedar un poco clara la idea de si esto es periodismo o esto es política. Porque son dos conceptos diferentes. Una cosa es hacer periodismo político y otra cosa es hacer política. Adelante, Jonathan Viale. Bueno, el miedo es muy poderoso, ¿no? El miedo se mete en tu cabeza. El miedo te conforma con poco. El miedo te conforma con platita en lugar de plata. El miedo busca que el cambio sea peligroso, ¿sí? El miedo hace que prefieras el boleto de tren subsidiado en lugar de pagar la cuota de tu auto. El miedo es tenerte preocupado con perder lo poco que tenés. El miedo es hablar de la venta de órganos para que no te des cuenta de que un plan compra a la persona completa. El miedo es resignarte, muchachos. El miedo es conformarte. El miedo es dominarte. El miedo es paralizarte. El miedo es que dejes pasar los yates y la fiesta de olivos. El miedo es que no te des cuenta que se puede vivir mejor.
el miedo es frenar el cambio, el progreso. El miedo, por lo menos para mí, es tu peor enemigo. Y yo creo que tal vez ha llegado el momento de vencer al miedo para siempre. Vamos con Milei, opiniones libres, hechos sagrados, señores. Bienvenidos. En el programa de Jonathan Viale participa, por cierto, mucho una de las otras grandes presentadoras del Canal de la Nación, a la que, por cierto, ya le hemos dedicado algún vídeo en algún momento, como es Viviana Canosa. Su presencia, su papel es fundamental a la hora de haber liderado la oposición. A ver, en cierta manera, he escuchado, es verdad que ha sabido interpretar muy bien a una masa de gente muy cabreada con el gobierno kirchnerista en muchos temas, como por ejemplo el económico, pero que también, como ha pasado en España, ha tenido miedo cuando algunos derechos se iban conquistando, como por ejemplo, en esta última legislatura ha sido clave la conquista del derecho al aborto, que ha ganado enteros, que ha ganado presencia y que ha ganado una consolidación que hasta hace no tanto no tenía. Viviana Canosa ha sabido interpretar esto muy bien. Era una periodista de lo que aquí conoceríamos la prensa del corazón, una de las grandes presentadoras de programas del corazón. Hace unos años redescubrió un nuevo giro en su carrera, dedicándose más al periodismo político. Como decíamos en el caso anterior, la duda es si al periodismo político o a la política, que son dos cosas diferentes. Ella fue una gran partidaria durante mucho tiempo de Javier Milei, una de las personas además que contribuyó a visibilizar en los medios a Javier Milei, pero todo se rompió. En la primera vuelta animó a votar por Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, que ahora apoya a Javier Milei, porque decía que se podía elegir en otro caso entre un loco, Milei, o un kirchnerista, Sergio Massa, que por cierto, Sergio Massa será muchas cosas, pero de una izquierda radical te aseguro que no es. Así que en estas elecciones dice que no va a ir a votar, porque sería votar con la nariz tapada. Eso lo dijo ella el otro día en una entrevista en televisión, y no cree que lo que venga por delante sea bueno. Que por otra parte es otra de las cosas que le conviene a la hora de explotar ese personaje. No le interesa ir con el poder, sino contra el poder siempre. Entonces va a tener armas para poder seguir criticando en los próximos años, desde lo que ella considera casi un engaño, casi una traición por parte de Javier Milei. Viviana Canosa. Milei es desleal, y lo digo por conocimiento, porque lo ayudé mucho. Y yo cuando ayudo nunca pido nada a cambio. Le presenté un libro que era un plagio. Le pedía explicaciones. Yo no cobro por presentar libros. Vos me decís, Viviana, vamos. Te digo, vamos. Me dice Pepito, vamos. Yo voy de onda, yo soy incondicional con la gente. Hasta con la gente que no es mi amiga, con la gente tengo buena energía. Primero, yo no soy la gente que primero desconfía, yo primero confío. Y después veo, si me cagaste, digo, qué pena. Te lo perdiste vos, no yo. Yo tuve que presentarle un libro que era un plagio. Plagió hasta la mina del Fondo Monetario Internacional. O sea, un plagio tremendo. Fui, puse mi tiempo, mi energía. Lo escuché a la 1, a las 2 de la mañana. Para después tener que escuchar a sus seguidores diciendo cosas de mí muy feas. Yo no quería ser la primera dama de Milei y tuve que escuchar semejante cosa. Primero, por razones obvias, no me gusta Milei. A las 11 de la noche, que es la hora en la que se emite su programa, Viviana Canosa tiene una gran competencia, tiene un gran rival, que es Babi Echecopar, que es un actor de teatro metido a columnista político tanto en televisión como en radio, donde tiene sus programas. Él, desde el canal de noticias de la señal de América Televisión, uno de los grandes canales del país, ha ido haciendo un camino muy similar al de Viviana Canosa, tanto en opinión política, en ideología, una persona muy conservadora, contraria al gobierno kirchnerista, como en la manera de teatralizar su opinión política. Es una rara avis fuera de ese canal de la Nación, donde se concentran todos los presentadores de su estilo, pero bueno, él sigue en el mismo canal, en el canal de noticias de América. Su programa es el más visto de la señal en la que trabaja,
es uno de los programas también políticos de referencia en las noches televisivas. Y, al igual que Viviana Canosa, en la primera vuelta dijo que él votaría por Patricia Bullrich. En la segunda, es verdad que él se posicionó más, aunque no termina de quedar muy claro su posicionamiento. Al principio le dijo a Sergio Massa que para frenar a Milei le votaría a él. Luego insinuó que podría votar a Milei. Y ahora la verdad es que no lo termina de tener muy claro. Ha sido una figura que ha ido cambiando mucho con el paso de los meses en cuanto a su visión sobre los comicios que van a tener lugar mañana. Y eso a una parte del público no le ha gustado. Es algo que, por cierto, también le ha pasado bien a Canosa, porque ellos ayudaron a Javier Milei cuando se destapó como ideólogo de esa doctrina contraria al wokismo y partidaria de lo que siempre han sido los valores tradicionales, partidarios de una casi nula participación del Estado en la economía. Siempre han sido partidarios de él y le han ayudado en cierta manera al invitarle a sus programas y al llevarle repetidamente como líder de opinión. Le han ayudado a posicionarse donde está ahora, porque el camino de Javier Milei es muy parecido al que, por ejemplo, realizó en algún momento Pablo Iglesias en España, aunque desde claramente veredas ideológicas completamente opuestas, porque empezó en la televisión, fue ganando peso en la política, tuvo un avance muy significativo en la política y después de 2 años, apenas 2 años de ser diputado, es ya un candidato presidencial con firmes opciones, porque tiene un 50% de posibilidades de gobernar. Y en esto la televisión tiene bastante de culpa, bastante de responsabilidad. Es el caso de Babi Etxekopar. Lamentablemente. Vos fíjate que lo de Chocolate lo voltea Isaurralde. Lo de Isaurralde lo voltean a Secucha. Y lo de los Secucha lo escucha mañana, otra corrupción más. Y el país se destroza, se destruye. La gente no me cree, Miguel, cuando digo, yo hablo mucho porque yo me nutro con esta gente. Estamos al borde de los últimos 4 años de la Argentina. Si votamos mal, no salimos más. Es así. Lamentablemente. Luego ha habido siempre en Argentina eso que hemos conocido como la grieta. Es importante destacarlo, aunque los líderes intelectuales y mediáticos de lo que se conocía como la grieta están ya no tienen el peso, ya no tienen la relevancia, ya no tienen la figuración que tenían antes. Los líderes mediáticos de la grieta eran en un momento Jorge Lanata, por el lado de contra Cristina Fernández de Kirchner. Fue la persona que desde su programa en el Canal 13 del gran grupo Clarín, de probablemente el que sea el gran grupo de medios en la Argentina y uno de los grandes grupos de medios en toda América Latina, fue derribando al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner durante sus últimos años a base de denunciar su corrupción, a base de denunciar sus excesos, a base de denunciar sus gastos insólitos y sus gastos sobrenaturales, se podría considerar. Y por el otro lado estaba Víctor Hugo Morales, al que a lo mejor los más futboleros recuerden porque ha sido el gran narrador del fútbol en Argentina durante décadas, persona que con la narración de sus goles ha conseguido desde luego una figuración internacional, una presencia internacional y un recuerdo internacional, un claro defensor del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lanata sigue teniendo hoy bastante más presencia que Víctor Hugo Morales. Lanata tiene el programa de radio más escuchado de todo el país, aunque ha perdido audiencia en los últimos años, y pese a todo sigue teniendo el único programa político de la televisión en Argentina que es en abierto, porque los canales de noticias en Argentina no son como aquí, que los puedes poner en la TDT y los ves de cualquier manera, sino que son por cable, la televisión por cable, la televisión de pago. Entonces sigue teniendo bastante figuración, ha perdido audiencia en los últimos años, ya no es el líder indiscutido en los medios que llegó a ser en algún momento, incluso aunque
realmente ha sido un firme opositor al gobierno de Alberto Fernández en estos últimos 4 años. El que más figuración ha perdido, por cierto, es Víctor Hugo Morales, que tenía un programa en el gran canal, ahora hablaremos del C5N, tenía un gran programa de radio en la Continental, en una de las grandes emisoras de Argentina, que por cierto perteneció al grupo Prisa, aunque eso ahora se ha derrumbado y tiene un pequeño espacio en un canal de televisión por cable con una escasísima audiencia, y tiene un espacio mañanero en la radio que tampoco es el más visto, que tampoco es el más seguido. Y entre media de esa grieta había un grupo de periodistas con bastante trayectoria, con bastante prestigio, que eran los conocidos como Corea del Centro, porque si hay dos Coreas, está Corea del Norte con esa dictadura aberrante de falta de derechos humanos, se podría considerar comunista, y hay una Corea del Sur de teóricamente las libertades completas, capitalismo, pues eso, libertad en casi todos los ámbitos. Hay una línea entre eso que es Corea del Centro, una línea simbólica que es Corea del Centro. Pues en ese grupo se embarcaban periodistas como Ernesto Tenenbaum. Eran conocidos por ser críticos con un gobierno, el de Cristina Fernández de Kirchner, pero luego también ser críticos con el gobierno que lo sucedió, el del presidente de Boca Juniors, figura clave de la derecha latinoamericana, Mauricio Macri, que desde luego arruinó el país, y luego volver a ser críticos con Alberto Fernández. Sin embargo, en esa neutralidad, en esa política que nunca se rompe, en ese está apartados de pedir el voto, por ejemplo, de demandar el voto para alguien, en este caso sí se ha roto esa neutralidad y esa imparcialidad, para, desde luego, decir, por favor, no voten a Javier Milei porque lo va a romper todo. Ernesto Tenenbaum, en su programa de Radio con Voz. Yo realmente creo que un eventual triunfo de Milei, que hoy es lo más probable que pase, y en un ratito te voy a explicar, me parece que nos lleva a una tragedia. Y nos lleva a una tragedia de verdad, una tragedia en términos de valores, una tragedia en términos económicos, una tragedia en términos de relaciones entre nosotros. Hay una tragedia en términos de ruptura de los consensos más sanos que tiene la sociedad argentina. Y entonces, la verdad que no me perdonaría no entablar un diálogo sincero. Un diálogo significa que, en este caso, yo poder decir lo que pienso con mucho respeto a las personas que están escuchando, pero sin dejar de ser quien soy. Y la verdad que lo que me pasa a las tripas, digamos, más allá de lo que diga el hombre común de Gustavo Gravia, lo que me pasa en estos días en las tripas es que me resulta muy importante que no gane Milei. Lo dije hace muchos meses, yo vengo viendo la trayectoria de Milei y dije, cuando se empezaba a hablar de que podía entrar en el balotaje, te puedo decir abril, yo dije, si algo tengo claro de estas elecciones es que no quiero que gane Milei. Y estoy seguro que hay otra gente que me está escuchando, insisto, y yo lo que les pido es que por lo menos contemplen mis argumentos, y en todo caso después, por supuesto, van a decir lo que se les cante las pelotas, y seguramente lo escuchen y no me den bola. Y entiendo, porque he discutido y he charlado y he intercambiado con gente que vota Milei, que el argumento central para votar Milei es que es la alternativa que hay, que es muy difícil de votar, y yo tengo totalmente registro de eso. Votarlo a Massa es muy difícil. Incluso para mí, que con tanto énfasis no quiero que gane Milei, lo miro a Massa y digo, no lo tengo que mirar demasiado porque no lo voto. De hecho, están saliendo, supongo que la campaña de Massa está haciendo flyers con gente independiente que llama a no votar a Milei. Y aparecen personas como La Nata, como Amalia Granata, como Boy Checopar, aparezco yo, aparece Lustó, aparece Luis Brandoni, montones de gente democrática que dice, pará, hay un límite con esto. Y yo digo esto, en ninguna otra condición votaría Massa, cosa que es cierto, es una persona muy lejana a mí, pero en todo sentido, en lo ideológico, en sus valores morales, en su recorrido político, en el estilo personal. Viste, hay gente que tiene rapport y que no, yo con Massa no tengo ningún rapport, y creo que él hacia mí tampoco. Ahora, más allá de eso, cuando veo Milei me doy cuenta que gobernantes como Massa hay en todos lados, y gobernantes como Milei no hay en ningún lado.
Las democracias tienen personajes como Massa que no son lo más agradable del mundo, que tienen mil cosas en una situación que le podés recriminar, en una situación además social o histórica del mundo, donde hay mucha gente en muchos lados que está muy enojada, y entonces los vota, no los vota, pasa de todo, pero como Milei no. Y entonces me parece que ustedes, que muchos fragmentos del programa en las próximas 2 semanas, ustedes van a escuchar argumentación mía respecto de por qué esto es un salto al infinito y más allá. De hecho, está siendo un momento en el que se está rompiendo bastante esa tendencia natural a la neutralidad por parte de muchos periodistas. La editorial Perfil, que tiene una Radio Perfil, que tiene un canal de televisión abierta, Net TV, que tiene sobre todo revistas como la revista Noticias, una de las grandes revistas del periodismo argentino, se está diciendo, por favor, no es tanto como que voten a Massa, sino como que no voten a Milei. Hay 3 opciones, desde luego, entre quien mañana vaya a sufragar, vaya a emitir un voto, que es votar a Javier Milei, votar a Sergio Massa o votar en blanco. Y hay muchos que solicitan que por favor o se vote a Sergio Massa o se vote en blanco, pero que por favor no se vote a Javier Milei, porque va a haber un retroceso en los derechos y va a haber una situación económica que desde luego no va a cambiar. Eso es lo que antes era Corea del Centro. Hay una vereda que ahora ha sido la vereda pro Alberto Fernández, que fue la vereda siempre pro Cristina Fernández de Kirchner, que es el canal C5N, el gran canal progresista, el gran canal de la izquierda argentina, uno de los grandes canales de la izquierda latinoamericana, por cierto, con trascendencia internacional, porque gente como Pablo Iglesias ha aplaudido públicamente la existencia de este canal, un canal de suma trascendencia, de gran audiencia, un canal que empezó siendo precisamente un canal contra Cristina Fernández de Kirchner, pero que en una maniobra, diremos extraña, decía su antiguo dueño, Daniel Haddad, que es el fundador y el propietario de Infobae, que está recientemente llegada a España como cabecera digital, que a él le obligó Cristina Fernández de Kirchner a vender sus medios de comunicación y a vendérselo a 2 empresarios amigos como Cristóbal López y Fabián de Sousa. Desde entonces cambió radicalmente la línea editorial del canal. Desde entonces se siguió una línea claramente favorable a Cristina Fernández de Kirchner y a todo lo que fuera el kirchnerismo, hasta tal punto que uno de sus grandes presentadores, Jorge Rial, otra persona, por cierto, devenida del periodismo del corazón, le dijo un día a Javier Milei en televisión, en una mirada y en un tono que se califica solo: oye, Javier Milei, bájate, no vayas a la segunda vuelta, no lo hagas. Rial. Más, le voy a hablar casi desde la intimidad, no es amigo mío, nada, pero Javi, ya perdiste. Javi, bájate. No le hagas caso a Macri, no le hagas caso a Pato, no le hagas caso al helado de pollo, no le hagas Petri, no le hagas caso a tu hermana, no le hagas caso ni a tu perro que desde el cielo te habla todos los días. No le hagas caso. Bájate. Por tu bien te lo digo. Tenés tiempo, tenés mucho tiempo por delante. Hay que reconocer que en apenas 2 años armaste un partido político, entraste al balotaje, pero bajate, boludo, bajate. Lo que acaba de pasar hoy te tiene que dar la idea de que te tenés que bajar. Porque no sé si saben, pero no es lo de, no es lo de Barrio Nuevo, no. Es un poroto al lado. No es lo de la UCR. No. No son los libertarios enojados. No. Bien. Javier, te metiste con la fanática de Taylor Swift. No. Con ellas, no. Acabas de cometer el error. Por cierto, Jorge Rial ha seguido mucho un tono muy parecido al de Jorge Javier Vázquez. Las carreras son parecidas porque durante años se hicieron de oro con el periodismo del corazón,
con muchas críticas, por cierto, que se le podrían hacer desde la ética y la moral, y luego se fueron metiendo en la opinión política cada vez más a intentar posicionarse como referentes políticos. De hecho, Jorge Javier Vázquez muchas veces en Sálvame decía que uno de los grandes referentes en la televisión argentina era Jorge Rial, lo comentaba en más de una ocasión. Con este mapa mediático, los argentinos han ido calentando el ambiente previo a los comicios que hay mañana. Como podéis ver, todo está muy polarizado. Dicen que es el momento de superar la grieta, pero parece casi imposible porque hay una nueva grieta. Una nueva grieta que no es tradicional, porque esto no es el kirchnerismo contra lo que sería Juntos por el Cambio, sino que aquí entra en juego los libertarios, la ultraderecha en cuanto a los valores morales, y un peronismo mucho más centrado, que podría recordar, por ejemplo, más a un PSOE que a un Podemos, que es lo que era el kirchnerismo. Entonces, se ha vuelto a barajar la partida de la política argentina. Vamos a ver con qué consecuencias mañana. Y los medios de comunicación y la televisión ha sido buena parte de la culpable de ello, porque han ido durante 4 años calentando el ambiente a favor o en contra de Alberto Fernández y posicionando cada vez más a la gente, no necesariamente con argumentos, sino con posiciones firmes e invariables. Un día queda para votar, horas para votar. Mañana Argentina se juega su futuro.